También hablamos, exacto, estábamos hablando sobre la sujeción y la obediencia en la familia. Partimos del estudio o de la dinámica de Jesús cuando se perdió, cuando tenía 12 años, cómo manejaron esa dificultad y todo eso. Y a pesar de ser Jesús 100% Dios y 100% hombre, y estaba creciendo, dice la Escritura que se sujetó a sus padres. Continuó creciendo bajo sujeción de sus padres. Y estuvimos viendo cómo manejaron la dinámica esa de la pérdida de ellos. El domingo anterior hablamos de la disciplina de Dios, cómo según la Biblia, lo que yo veo es que hay 3 esferas en que somos disciplinados como hijos de Dios, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, y también como líderes, ¿cierto? Las dinámicas entre el líder o el discipulador y el discípulo, y la otra esfera que es como hijos de familia. También les compartía que la palabra disciplinar no es como tradicionalmente yo he visto que se ha distorsionado de alguna manera. Para muchos disciplinar es castigo, es, ¿cómo decirlo?, maltratar, sino que disciplinar significa poner en el camino correcto, y para poner en el camino correcto podemos utilizar muchos recursos, y el último de ellos, el castigo físico, cuando es necesario, cuando se levantan hijos rebeldes o contra la autoridad de los padres, es cuando se utiliza el castigo físico. Mientras tanto no, mientras tanto se van utilizando otras cosas. Y lógicamente, cuando tiene que ver con las diferentes etapas de los hijos, ya un hijo como Mateo, ya yo no puedo decirle, mira, te voy a dar pavo, ya es un hombrón, ya más grande que uno. Entonces uno tiene que saber en qué etapa, cómo va disciplinando, cómo va, o qué recursos va utilizando para poner en orden a los hijos. El mensaje de esta mañana se llama la importancia de tener la casa llena, y está basado en Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45, que dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen: cuando un espíritu maligno, o espíritu inmundo, como dice otra versión, sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice: volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que ocurre a esta generación maligna. Bueno, dicen que este es uno de los versículos más mal utilizados o más mal entendidos. Pero bueno, cuando nosotros comenzamos a mirar el contexto, incluso el mismo contexto del Evangelio de Mateo, nos vamos a dar cuenta que, número uno, sobre este tema de la liberación o de echar fuera demonios, en el libro de Mateo lo vamos a encontrar muchas veces, pero también que no es el centro del mensaje de Mateo. O sea, el mensaje del Evangelio no es sacar demonios. El mensaje del Evangelio es que tenemos salvación por Cristo Jesús, que hemos sido perdonados por Cristo Jesús. Pero también parte de ese ser hijos y vivir como hijos implica el echar fuera demonios o ser libre de la influencia de Satanás. No voy a desarrollar mucho, pero también usted va a ver que en esta etapa del Evangelio, en el capítulo 12, está siendo controvertido o juzgado o cuestionado el ministerio de Jesús. Jesús había echado fuera
o liberado un endemoniado y estaban cuestionando si era por Belcebú o por quién era que estaba sacando demonios. Y en respuesta a todas estas críticas o cuestionamientos, Jesús lanza esta enseñanza. Incluso en la porción siguiente, yo les decía o digo, que dice, mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Y alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablar contigo. Y Jesús preguntó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y luego señaló a sus discípulos y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Yo les compartía que aún en la familia de Jesús, la familia de sangre, se cuestionaba o habían preguntas sobre el ministerio de Jesús. Y eso pasa cuando estamos arrancando, bueno, a veces ni arrancando, ya cuando va bastante avanzado el tema del Evangelio, ¿cierto? Que hemos estado compartiendo, la gente cuestiona y pregunta, y sí, no me parece, y todas esas cosas. Eso es, no, imagínense, si le pasó a Jesús, ahora que no nos pase a nosotros, ¿cierto? Que seremos cuestionados, que se burlarán de nosotros, etcétera. Todo eso está ahí para que nosotros veamos que es como el recorrido normal de la vida del creyente. Ahora, 3 puntos, quiero señalar 4 puntos importantes dentro del pasaje. Número 1, la realidad de las posesiones demoníacas. Ahora, quiero decirte algo, no es solamente ahí, sino aún un poquito más adelante, en el capítulo 12, el mismo capítulo 12, en el versículo 28, yo te estaba diciendo, dice, y luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Y Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. Y bueno, y más adelante todavía, o más atrás, no sé si atrás o adelante, en el capítulo 10 dice, Jesús reunió a sus discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. O sea, es parte del ministerio o de la vida del creyente que vamos a tener que estar luchando, y la realidad del tema de las posesiones demoníacas o de la influencia de Satanás. Ahora, quiero recalcar algo. Yo no soy hombre de estar centrado en este tema de la demoniología, ni soy un experto en ese tema. Creo que el centro de nuestra vida y el centro de nuestra enseñanza y el centro de nuestro enfoque siempre es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es una realidad que esto se presenta, ¿cierto? Y aquí estamos viendo el relato. Ahora, usted puede encontrar otros versículos donde, bueno, hay toda una enseñanza sobre todo esto, pero usted puede ver que incluso los demonios están organizados en potestades, ¿cómo se llama? Huestes de maldad, etcétera, etcétera. Pero dice que todos operan en las regiones celestiales o en el mundo espiritual, que no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, yo no tengo una pelea con el demonio, no es mi esposa, el demonio no es mis hijos, el demonio no es mis suegros, sino que hay un mundo espiritual que influencia a las personas. Ahora, también es cierto que dice, o la Escritura nos muestra que Satanás no es omnipresente. ¿Quién es omnipresente? Solamente Dios es omnipresente. Puede estar al mismo tiempo en miles de millones de lugares. Satanás no puede hacer eso, él no es omnipresente. Pero como hay potestades, hay huestes de maldad, o sea, son muchos los demonios, ellos son los que se encargan de perturbar, hablar, etcétera, etcétera, poseer la gente, etcétera, etcétera. Ahora, dentro de esa estratificación hay demonios de todo tipo, ¿me entiende? Hay demonios que se encargan del tema del carácter, hay otros que se encargan del tema de los pecados sexuales, hay otros que se encargan, bueno, de todo, hay varias vertientes, pero hay uno sobre el que yo me quiero referir, que es el que está relatado ahí. Ese espíritu inmundo, ahí se utiliza la palabra arcatartos, que se traduce como inmundo, pero también se refiere a un tipo de demonio que tiene que ver con la lujuria,
Vamos a ver ahora en la siguiente imagen qué significa eso de lujuria. Ahora, el segundo punto que quiero apuntar y que es importante es que hay una persona que fue libre de ese demonio, pero recayó. La Biblia, esa porción nos está mostrando de una persona que es libre, pero que vuelve a recaer. Y lo peor de todo es que por un descuido, el postrer estado o la forma en que recae, la situación viene a ser peor. No ni siquiera vuelve a ser el mismo pecador, el mismo con la misma influencia, sino dice 7 veces peor. Ahora, dice el versículo 4, el punto 4 muestra lo que yo llamo 3 momentos. Antes de salir el demonio, cuando el demonio está afuera y cuando regresa. Vamos a estar abortando de alguna manera, abortando, ¿verdad? Las dos cosas, pero es abordando el tema desde los diferentes momentos. Ok. Esa imagen que está ahí, es una realidad, ¿me entiende? Los demonios influenciando a la gente. A veces no están en la gente, pero sí hablan, como usted se acuerda la imagen esa de el angelito y el demonio hablando. ¿A cuál de los dos te vas a decidir? ¿Cierto? Y es interesante porque también habla de una realidad. Y la realidad es que la decisión la tomas tú. No que yo maté a fulano porque el demonio me controló. Sí te dijo que lo hicieras, pero no te controló. Esa decisión la tomaste tú por otras cosas que habían ahí adentro en tu corazón, ira acumulada, etcétera, etcétera. Pero ellos influencian también. Ahora, como les decía, el tipo de espíritu inmundo al que se hace referencia en esta porción es arcatratos, y ese habla de un espíritu de lujuria, o que tiene que ver con la lujuria. Ahora, lujuria es un exceso o abundancia de cosas que estimulan o excitan los sentidos. O sea, antes cuando yo oía lujuria, para mí lujuria nada más era el tema sexual, pero la lujuria se puede predicar de los excesos con la alimentación. Una persona que come y come y come y come y no se sacia y quiere más. Y no puedo, yo sé que me estoy, como dice en el programa ese de Kilos Mortales, sé que me estoy matando, pero sigue metiéndose comida en la boca. Porque eso lo controla. Y ahora, hay cosas que Dios nos ha dado para disfrutarlas, por ejemplo, como la comida. Pero cuando hay algo que Dios te ha dado, pero te controla, mi esposa estaba hablando, en el otro servicio habló del ejemplo de la Coca-Cola, ¿cierto? No es pecado tomar Coca-Cola. La Coca-Cola no es algo del diablo, pero si la Coca-Cola te controla, el problema no es la Coca-Cola, es algo en ti que ha creado adicción por la Coca-Cola. ¿Me entiendes? Yo recuerdo que en esta semana estábamos hablando con alguien, yo no me acuerdo si era Coca-Cola, pero era algo así, algún refresco de eso, y decía, yo estaba atendiendo a la persona y yo estaba escuchando a la persona, pero en mi mente lo que había es, ve a buscar una Coca-Cola. Entonces, y hasta que yo no me paré, dejé tirada a esa persona para ir a atenderla, yo no caí en cuenta de que eso me estaba controlando. Algo que pudo comenzar como un placer sencillo, no pecaminoso, pero que llega hasta el punto de que te controla, ¿cierto? Entonces, eso habla del tema de la lujuria. Ahora, hay diferentes grados de maldad. Tú ves, los que buscó eran 7 peores. Y eso pasa con todos los pecados, ¿me entiendes? Tú comienzas con algo sencillo y de pronto hasta no es ni pecaminoso, pero lo sigues alimentando hasta que llega el momento en que no te controla. Sí, para mí, por ejemplo, con el tema del pecado sexual, yo he visto y conozco casos de gente que comenzó con cosas pequeñas, ¿me entiendes? Alimentando con el tema de la pornografía, ¿no? Viendo
Por ejemplo, si es un hombre viendo mujeres y después no se satisfizo con las mujeres, sino que buscó algo más fuerte y algo más fuerte. Y para mí es impresionante, porque yo una vez conocí el caso de un tipo que había sido tan bandido con mujeres, eso era... Y ahora viejo le gustaban eran los peladitos. Y yo decía, los muchachitos, yo decía, ¿cómo un hombre después a veces es que el demonio de lujuria, ese demonio, creció y creció y creció y que lo llevó hasta eso? ¿Me entiendes? Entonces, uno no entiende lógicamente cómo puede suceder, pero es que esta es una realidad también espiritual. Y si tú lo alimentas, alguien me enseñó eso, la lujuria es como un monstruo, que si tú lo alimentas crece más y te pide más, y te pide más, y te pide más. ¿Me entiendes? Y eso en todos los ámbitos. Estoy hablando del sexo y de la gula, pero hay otras cosas más, ¿me entiendes? Que tú comienzas a alimentar y cuando quieres ver te controlan y te llevan a niveles y a hacer cosas que tú no esperabas hacer. Salió, ese celular quiere quedarse acá, Gabriel. Comienzas con una cosa pero te lleva a otra. Yo siempre les he dicho, el alcohólico no comenzó con 2 botellas de ron, comenzó con una copita, de pronto hasta con una cervecita, con un refajo. Y después, no, ya eso no es suficiente, algo más fuerte. El drogadicto no comenzó por, quiero ser drogadicto, me voy a inyectar de una vez una heroína. No comenzó por una cosita pequeña. Y ya no fue suficiente y algo más fuerte y más, hasta que llegue un momento en que viene la sobredosis. Quieres más, quieres más, quieres más. El mismo cuerpo te pide eso, ya se volvió una adicción. Entonces, hay grados de maldad y en esta área de la lujuria, sea por donde la quieras enfocar, sucede eso. Y viene el engaño, yo lo controlo. Profesor, pastor, no se preocupe. Una vez me encontré, y es lo más peligroso. Por ejemplo, he visto casos de drogadictos, gente que ha estado en la droga y coge una semana y se desintoxica, viene el momento de la crisis y tú lo ves 1 mes y 2 meses, se viene a la iglesia, pastor, estoy bien, y ajá, amado, y tal cosa. Ajá, amado, y cuando vuelve a la iglesia, ajá, amado, no, pastor, ya yo superé la droga, ya yo estoy bien. Y uno se los queda mirando y dice, ay, Dios mío, este muchacho está en peligro. Y al poco tiempo uno lo ve peor. Y ay, pero ¿por qué? Dice la mamá, pero ¿por qué? Y ahí él iba bien. Es que no se agarró del Señor. Iban a venir 7 peores. 7 peores. Y por eso, amado, la Biblia nos dice, el que persevere hasta el final. La vida espiritual no es como las películas de Netflix por temporada. Temporada 1, me bauticé. Ay, me voy. Temporada 2, el regreso. Temporada 3, comencé a servir. O sea, no. Tú permaneces hasta el final. ¿Me entiendes? Como dicen, es como una mafia. El que se sale, muere. ¿Me entiendes? Eso no es, y no me gusta, al principio como de forma temerosa me dijeron eso y aunque es una realidad, también hay otra parte que no es tan real porque el que es hijo, pero el que no es hijo nunca lo ha sido. Ahora, hay hijos buenos y hay hijos malos, o sea, hay hijos como el hijo pródigo, comienza a andar en el Señor y un día, no, yo me quiero ir para el mundo y se va. Y ripia y desperdicia todo lo que recibió. Y después es cuando quiere decir, pero si yo estaba mejor en la iglesia, yo estaba mejor en el Señor, y entonces quiere volver.
¿Me entiendes? Sí, porque es hijo. Pero el que no ha venido, y eso pasa en las iglesias, y eso pasa en el Señor, viene la gente a la iglesia, viene el Señor, pero no son hijos. Por eso les es tan fácil irse y no volver. Pero, amado, si hay algo que hoy tiene que salir de tu corazón es la seguridad de que tú eres hijo. Porque si tú eres hijo, aunque estés a punto, te estén a punto de entubar, el Señor va a ir por ti y te va a rescatar. Con todas las consecuencias, con todos los dolores, con todas las tristezas, pero el Señor irá por ti. Y quiero decirte, amado, en mi vida, en estos 20 y pico de años de cristiano, he visto gente que arrancó conmigo. Y eso me pasó, pero mi hermano al poco tiempo se fatigaron y están en el mundo. Y hay gente, y bueno, yo no te voy a decir que yo soy de mi generación, soy el más avanzado. No, tengo a hermanos en la fe que están mucho más adelantados que yo. Han alcanzado cosas más grandes y yo los veo, su testimonio, su vida, y eso me llena de alegría. Pero yo voy en mi camino y en mis luchas. Ahora quiero decirte, este tema de la apertura, yo les decía, es una decisión que tú tomas. Eso es una decisión que tú tomas. Abrirle la puerta al mundo espiritual para que entren las cosas de Dios, o abrirle las puertas espirituales para que entre lo que es diabólico o lo que no es de Dios. Es una decisión que tú tomas. Hay gente que es fácil echarle la culpa a las cosas materiales. Como una vez a nosotros nos estaban contando de una pareja que se había divorciado. Y la persona que comenzó a contarnos la historia, nosotros estábamos atentos porque queríamos ver cuál era la razón por la que esa pareja. Entonces la persona que nos contó la historia, ¿y tú sabes por qué se separaron? Porque había un cuadro que tenía un corazón roto. Mi Milena y yo nos quedamos como que, o sea, no puede ser. Eso no es así. Eso no es por un cuadro, eso no es por esto, eso no es por la casa o por algo material o una lámpara. Esa es una decisión que tú tomaste. Si abriste tu corazón o no al mundo espiritual y a todo lo que eso traía. El problema es que cuando tú abres la puerta espiritual, no queda un filtro en la puerta. Bueno, es que, como lo que estábamos diciendo, bueno, yo voy a abrir la puerta a lo sexual, pero nada más a la pornografía, no al homosexualismo, no al sadomasoquismo, no al... Ahora se me olvidó cómo es que se llama, la pedofilia, ¿no? A eso no. Solamente a la pornografía. El problema es que cuando tú abres una puerta, por ahí vienen, ahí están los otros 7, peores. Y bueno, y no había meditado en eso, pero ese es el tema de cuando quieren aprobar ahora la legalidad de las parejas del mismo sexo, adoptar, ¿me entiendes? Cada vez serán mayores los derechos. Y ellos han confesado que la meta es terminar de legalizar la pedofilia. Pero comienzan con una puerta pequeña, con uno. ¿Me entiendes? Entonces, no nos damos cuenta cómo somos flexibles. Yo le contaba en mi casa, en una etapa de mi vida, cuando yo comienzo a crecer en el Señor y comienza Dios a remover las cosas que estaban sucias en mi vida, y yo me comienzo a dar cuenta que en mi vida había lujuria. Yo comencé a preguntarme por qué me era tan difícil luchar contra todas esas cosas. Y me acordé de una escena cuando yo estaba niño. En mi casa, mi papá le gustaban mucho las revistas pornográficas. Había una que eran las Machos, las Penthouse, y había otra ahí, Playboy. Y en esas revistas al final habían muñequitos. Y mi papá las tenía así en la cama, en una gavetica.
Ellos iban a trabajar y ellos no sabían que cuando ellos se iban y yo no tenía nada que hacer, yo comenzaba a mirar, a brincar en la cama de ellos, y un día me encontré una de esas y me di cuenta que esas revistas al final tenían muñequitos. Y yo veía los muñequitos y yo no sabía que estaba abriendo una puerta en mi vida para todas estas cosas. Y yo no entendía, pero mis hormonas estaban funcionando y mi cuerpo estaba reaccionando frente a lo que yo veía. Y cuando llegué a los 12 años, bueno, a los 12 no, a los 10 años, que comienzo con los amigos y comienzan a repartir, a compartir, y tengo algo aquí, te lo negocio, te lo cambio por, esa época eran como 5 pesos, la última de Penthouse. Eso que y comienzo a ver, y comienza una cosa, y vamos a ver una película pornográfica. Eso era la maldad de los pelados, y no sé qué. Se fue la mamá de fulano. Cuando uno de los primeros que tuvo Betamax ahí en el edificio fui yo, Betamax. Entonces, pregúntenle a Suso. Entonces, ese es el abuelo de los DVD y todo ese poco de cosas para los que no saben. Entonces, era un aparato donde se ponían unos cassettes grandes. De pronto, eso se lo acepto a las vales que no saben que es un Betamax, eso nunca vieron. Era un aparato así, un armatroste así, donde se metían unos cassettes así, que eran las películas. Entonces uno las alquilaba. Entonces, bueno, y entonces no había el pelado maloso que decía, hey, mi papá tiene una de esas, yo te la traigo. Y negociábamos, y cuando los papás se iban, comenzaban, y no sabían lo que estábamos abriendo. Y después venían otras cosas. Y ¿saben una cosa, amados? Ahí creció, porque como dicen los expertos, una imagen entra en 3 segundos. Y tú sabes lo que demoras para borrar de aquí una de esas imágenes. Años. Entonces por eso no es nada que tú, es una peliculita, nada más minutos, hay un 15 minuticos, hay una escena, lo que eso deja aquí y lo que estimula tus hormonas y todo lo demás, y comienza a alimentarse todo eso. Y amado, yo te digo, eso no fue que me convertí, que fuera un demonio, el demonio de lujuria, el demonio de pornografía y todos los demás que estaban por ahí. Amados, durante estos 20 y pico de años, yo sé que la única opción que tengo es mantenerme firme en el Señor. Porque si no, mi postrer estado va a ser peor. Aunque yo sea un hijo de Dios, eso es lo que usted ve. Oye, ese tipo y que era pastor y ahora mira, un degenerado. ¿Qué pasó ahí? Esto. Se desconectó del Señor. Porque no quiere decir que por el hecho de que uno, y lo digo por los que de pronto no saben, el hecho de que uno sea pastor, que esté caminando en el Señor, eso no quiere decir que no vengan las tentaciones. Lutero dijo, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido aquí. Van a pasar. Y si el diablo sabe que esa es tu debilidad, por ahí te va a pasar. Por ahí te va a pasar. ¿Me entiendes? Voy a poner un ejemplo y lo voy a decir con mucho respeto. Por ejemplo, yo soy un hombre. Mi debilidad, no tengo problemas con la identidad sexual y eso. Mi debilidad no son los varones. Entonces, Satanás no me va a atacar con otro varón. Ahí, pero como mi identidad sexual y mi identidad de varón es hacia las mujeres, mi debilidad y mi tentación va a ser por ahí. Bueno, y hay otros hombres que son varones, no tienen problemas con su identidad sexual y todas esas cosas, pero su debilidad no son las mujeres. Yo tenía un amigo que su debilidad era el dinero. Dice, Pacho, a mí ha pasado de todo, mujeres que se me han hecho, eso no es mi debilidad, pero donde se me va el ojo es con la plata.
Y él dice, cuando yo veo plata, eso me entra una cosa, la lujuria de él es por la plata, y quiero más, y quiero más, y quiero más. ¿Ya me entiendes? Entonces, cada quien es diferente, pero Satanás sabe cuál es tu debilidad. Y por eso, por ahí te va a tentar. Y va a volver, ¿me entiendes? Hasta que tú caes. Ahora, como yo decía, un descuido permite empeorar. ¿Me entiendes? Un descuido tuyo, abriste una puerta, descuidaste esto, no, ya eso lo superé, ya yo no tengo problema con eso. No tengo problema con eso. Mire, dice la Biblia, el que crea está firme, vea que no caiga. Nos creemos estar muy firmes con él. Yo conocí una mujer, hasta el día de hoy la amo y la respeto mucho. Y ella comenzó, estábamos hablando un día y me dice, yo no sé cómo una mujer puede serle infiel a su esposo. Me da asco de solo pensarlo. Entonces, estábamos hablando y ella me estaba diciendo eso y yo no sé por qué se me vino el versículo. Que el que crea está firme, vea que no caiga. Pero uno respetuosamente, años después, esta mujer vino, me pidió ayuda. Porque estaba haciéndole infiel a su esposo. Y hasta lo dejó. Dios restauró eso, gracias a Dios. Pero no podemos decir, mi hermano, yo no tengo problema con eso. Amado, ojo con eso. Ojo con eso. Porque un pequeño descuido nos puede hacer caer y tropezar. Ahora, ser habitación de un demonio es una decisión nuestra, bueno, ya la hemos hablado. Nosotros sí podemos crear las condiciones para eso. Yo les decía, o les ponía un ejemplo, es como, yo viví en una casa donde la señora tenía 5 varones y ella sabía que los hijos eran tremendos. Entonces ella a las 8 de la noche se encerraba y sabía que los hijos llegaban con las novias. Una vez yo llegué a las 12 y media y yo tratando de hablar, pues no podía entrar. Pacho, tú sabes, sabía, ese día me tocaba dormir en el sofá. Y al día siguiente cambié sábana y de todo eso, ¿me entiendes? Porque y ella, la mamá sabía, incluso un día, les contaba, un día la acompañé a hacer mercado y eso de lo primero que ella metía en la caja eran las 4 cajas de condones para acá, las 5 cajas, una para cada uno de los hijos. ¿Sabía que los hijos? Yo no voy a esta hora a dañarle la vida, dejar que una peladita le vaya a dañar la vida a mis hijos. Permisivo, permitiendo, haciéndose loco, etcétera, etcétera, para que los hijos hicieran lo que porque eran varones. ¿Me entiendes? Y hay cosas también culturales. En mi familia materna, yo tenía un tío que él estaba pendiente, era cuando los varones cumplían los 13 años, porque esa era la época en que se llevaban a los varones a donde las niñas, o sea, las prostitutas, para iniciarlo. Eso era parte de la cultura y ese era el tío querido por todo el mundo. Entonces, parte de la familia, parte de la idiosincrasia, parte de todas esas cosas que nosotros permitimos que entren en nuestra familia. Amado, en mis años de pastor he oído muchas de historias y cuando uno comienza a indagar cómo termina la gente en esto o en aquello, se le abrió la puerta a la lujuria en algo. Y no nos dimos cuenta. Ahora, ¿qué conexión tiene esto de lo que estoy hablando con la familia? Porque, ¿te acuerdas? La serie es Cuidando la Casa. Bueno, resulta que en esa porción Jesús dice, de modo que regresa y se encuentra su antigua casa vacía. Y la palabra casa ahí es la palabra oikos. Y la palabra oikos, de ahí es donde viene economía. ¿Qué quiere decir? Economía traduce, o en el original es administración de los recursos de la casa, o administración de la casa. Y oikos en este sentido es familia o un grupo familiar. O sea, cuando el espíritu inmundo regresa,
Jesús estaba haciendo referencia, vuelve a la familia, vuelve a la casa. Y entonces el postrer estado, ya fíjate, ya no dice y el postrer estado no solo de él, de la familia, sino dice en la parte final, entonces esa persona queda peor que antes. Y esto es lo que ocurre a toda la generación maligna. O sea, es un tema que comienza por un hombre, continúa con la familia y no nos damos cuenta cómo afecta a toda una generación. Fíjate, la predicación de él en este mismo capítulo, versículo 39, dice, Jesús le respondió, solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa. O sea, él estaba hablando contra una generación, o sea, ya un grupo de personas que habían asimilado ese grado de maldad y contra el cual él predicó. Nosotros vemos, o sea, generación tras generación, cómo es el comportamiento, y el comportamiento nosotros le llamamos moda. El comportamiento de una época le llamamos moda. Y muchas de esas cosas tienen raíces pecaminosas. Y la gente no se da cuenta de eso. De lo que traemos a nuestras familias. A nuestras generaciones. Ahora, podemos ser libres de un demonio, pero la familia puede estar... Bueno, tercer punto. Una declaración que aprendí hace años. No podemos echar fuera un demonio si andamos de gancho con el diablo. Por ejemplo, le decimos, Señor, yo no quiero que en mi familia, me perdonan, voy a utilizar esta expresión, yo no quiero que en esta generación haya un pelado homosexual. Y echo fuera todo espíritu de homosexualismo. Pero resulta que yo ando de gancho con la mentira, con el engaño, con problemas de pago, con, los resentimientos, con las amarguras. O sea, tantas otras áreas que son pecaminosas, pero es así, no, Señor, solamente quiero que saques el demonio de homosexualismo, porque en mi casa yo no quiero ningún homosexual. No puedes echarlo si estás de gancho con otras horas pecaminosas. Por eso, cuando él llega a tu casa, tiene que entrar a gobernar íntegramente. ¿Qué puedo hacer? Vida, ora por mí. Identifica los pecados familiares. Estamos hablando de casa, ¿cierto? Identifica cuáles son los pecados familiares, los que han venido. Dice la Escritura que, sí, en Éxodo capítulo 20, que las maldiciones van hasta la 4ª generación, pero las bendiciones van hasta 1000 generaciones. O sea, hay cosas que tú transmites a tus hijos y se empeoran con la próxima generación y la próxima generación. Tienes que identificar el pecado. Muchas veces en la iglesia cristiana, y yo también lo he hecho, echamos fuera demonios. Párense aquí todos los que tienen un problema y comenzamos a echar fuera pecados, demonios. Y resulta que echamos fuera el demonio, pero como no ha habido arrepentimiento, el demonio regresa y encuentra la casa vacía, dispuesta, preparadita, para que ese traiga 7 peores. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer primero es identificar. Tú identificas, y yo no puedo hacerlo, amado, porque yo no soy el Espíritu Santo. Yo no soy el juez de tu familia. Yo no soy tu juez. Es un ejercicio que tú tienes que hacer. E identificas comportamientos que son pecaminosos. Voy a poner un ejemplo, el caso
el caso mío con el trago. Yo les he hablado de que a mí me comenzaron a llamar pachorrón, y la gente que me llamaba pachorrón no sabía que a mi papá le llamaban pachorrón, y mi abuelo también le habían llamado pachorrón. Entonces comienza uno a identificar cosas que se repiten, familia tras familia. ¿Y qué tiene que suceder? Tiene que haber un arrepentimiento, porque tienes que cortar eso, porque si no va a pasar a la próxima generación. Y después que hay el arrepentimiento, entonces es que se rompen cadenas. Ahora sí, Señor, yo rompo con toda cadena de adulterio en mi familia. Y después que yo rompo las cadenas en el nombre de Jesús, ¿sabe qué tiene que suceder, amado? Haces un pacto con Dios. ¿Cuál es el pacto? El pacto es: Señor, ahora te voy a seguir, porque sé que tú me ayudarás a mantenerme libre. No puede ser que tú dices: Señor, me arrepiento, rompo las cadenas, pero Señor, de vez en cuando me echo una carita al aire, de vez en cuando tal cosa. Señor, yo no quiero ser fanático. Señor, el pacto es siempre. Si te gustó este mensaje, si lo has disfrutado tanto como yo, recuerda suscríbete a nuestro canal, darle like al mensaje y activar la campanita de las notificaciones. No te pierdas lo que Dios está hablando para cada uno de nosotros a través de Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Síguenos.